¿Qué tal, amigos canalistas querida? ¿Qué partido, qué final, qué drama, qué cierre? Barcelona le acaba de ganar 3-2 al Real Madrid. Barcelona es el campeón de la Supercopa de España en un partidazo que ha tenido mil eventos para analizar, mil momentos, mil situaciones. El Barça con la pegada en los momentos justos para ponerse en ventaja. El Real Madrid respondiendo más allá de que en su momento más difícil, más complejo, era donde se veía obligado a salir a buscar el empate para estar adentro del partido. Un primer tiempo que se jugó de una manera, un segundo tiempo completamente distinto y al final un Barcelona con un hombre menos, con un susto increíble, metiéndose adentro del área chica y quedando básicamente a expensas de la mala definición de Carreras primero, de la mala definición de Asensio de cabeza y de las buenas apariciones de su arquero Joan García. El Barça es el campeón. Si analizamos en líneas generales si el fútbol fuera tan fácil de medir como para decir quién lo merecía un poco más, sí, en el contexto de los 90 minutos el Barça ha sido un poco superior. Pero el Real Madrid se logró mantener en los momentos donde el Barça era superior en el resultado, en el partido. Y después el Barça con cierta suerte en el desvío para el gol de Rafinha se pone 3-2 y el Madrid demuestra que tiene valentía, personalidad, que va al frente, que entrega hasta la última gota de sudor y deja esta sensación de haber sobre el final merecido por lo menos unos tiempos extras. Porque esas dos situaciones que tiene al final, además de que tiene una Rashford también, que lo pudo haber cerrado y terminar un partido mucho más tranquilo. Pero la locura de cierre de partido termina siendo totalmente abierta como para que en ese momento el Real Madrid pudiera haber empatado. No lo hizo, el Barça es campeón. Yo creo que al final de cuentas el campeón es el mejor equipo de hoy. Y volvemos a lo que decíamos en la previa, en el análisis de ayer y en lo que hice en la previa de hoy. Juega mejor el Barça que el Real Madrid en líneas generales. El planteamiento inicial del Real Madrid es en función del Barcelona y no viceversa. El Real Madrid cambia, acomoda sus piezas en la cancha para estar a la altura de lo que propone el Barcelona. Y eso es una demostración de superioridad del juego. En el juego de Barcelona, sobre todo en el primer tiempo, es mejor, más allá de que le costó generar situaciones claras de gol y que esa imposición de ritmo, de posesión y de tenencia se transformaran en situaciones de gol. Pero en líneas generales, ese primer tiempo define el nivel futbolístico de uno y de otro. Y ahora nos vamos a meter con la canchita y con alineaciones y vamos a ir viendo y analizando y explicando qué pasó en cada momento del clásico. Pero hay una cuestión que es real también. El primer tiempo tenía mucho que ver con el libreto. El Barça con la posesión, tratando de generar situaciones de ataque con pelota en campo rival y recuperaciones altas. Y el Real Madrid dependiendo de la pegada y de sus individualidades. Y en esto, y ahora nos vamos a meter y en el minuto a minuto y en todo eso, termina en el primer tiempo 2-2. Con un Barça que llevó la iniciativa, le costó arriesgar un poco más, se sentía muy cómodo con la iniciativa sin tener que asumir muchos riesgos, se sentía controlando el partido y que tarde o temprano le iban a llegar esas situaciones. Pero enfrente se encontraba con la pegada del Madrid. Ese primer tiempo tenía mucho que ver con lo que imaginábamos en la previa. Y habíamos hablado en la previa de el Barça tiene la ventaja de jugar desde su idea, si la sabe aprovechar y el Madrid se adelanta, tendrá el Barça oportunidades para estirar la diferencia. No lo hizo porque el Real Madrid tiene la pegada de ser contundente. Lo que sí cambia por completo es el segundo tiempo. El segundo tiempo es una locura completamente distinta porque se ve sorprendido el Barça en el arranque del segundo tiempo y por unos buenos 15, 20 minutos por el Madrid. Porque el Madrid sale, si bien mantiene la misma alineación, pero sale a jugar el segundo tiempo con una actitud, con un nivel de presión, con un nivel de desgaste físico, con un nivel de llevar el equipo más adelante, tan distinto a lo que había mostrado en el primer tiempo que los primeros 15, 20 minutos al Barça el Madrid lo pasa por arriba. Le cuesta al Barça encontrar la pelota, le cuesta encontrar momentos de posesión larga, momentos donde la podía tener, momentos donde podía dominar otra vez el ritmo del partido. Esos 15, 20 minutos del arranque del segundo tiempo, el Madrid sorprendió a todo el mundo, probablemente al Madrid mismo y ahí tuvo oportunidades como para poder ponerse en ventaja porque ese fue probablemente el único momento hasta ese entonces en el cual el Madrid fue superior. No lo aprovechó, no lo hizo. Minuto 15-20 el Madrid y el Barça empiezan a hacer sus cambios. El Barça recupera la pelota, recupera la posesión. Los cambios le surten efecto. Termina metiendo el 3-2. Ya nos iremos metiendo gol por gol. Y a partir de ahí controló un poquito más hasta el sufrimiento final. Un sufrimiento final que si hablamos de lo que decimos siempre,
Si quieren podemos hablar de los 90 minutos, el Barça fue un poco mejor. Si hablamos de cómo aprovecha cada uno su momento y de lo que tiene el partido en cada una de las instancias, el Madrid tuvo todo para empatarlo y se queda con esa sensación de que pudo, que debió y lo más importante, generó chances para empatarlo. Sí, también está la de Rashford. Sí, también están las polémicas. Asensio para mí hay dos polémicas importantes en el partido. Después hay un montón de jugadas que se pueden analizar y podemos coincidir más o menos, pero hay dos que son clarísimas. Asensio era tarjeta roja y no lo fue. De Jong era tarjeta roja y lo fue en la parte final. Y hay mucho de, de falta de sensibilidad, de liderazgo, de entender, de irresponsabilidad por parte de Jong para quedar afuera del partido cuando faltaban pocos minutos para terminar, pocos minutos para el cierre y porque vas con una pierna totalmente fuera de lugar, dejas a tu equipo a sufrir. Vamos con la canchita. Si analizamos el equipo de uno y otro, esta fue la idea. Yo les decía en la previa, mira, el Madrid tiene una parte que me parece que es bastante clara y es, tiene que retroceder, tiene que defender, tiene que armar dos líneas de cuatro y tiene que quedar listo para contragolpear. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Yo les decía, en algún momento nos va a sorprender con algo Xavi Alonso, porque no va a ser tan predecible un técnico que es tanto de sus formas de trabajo, de su sistema, de analizar tácticamente y de diferenciar cada historia de cada partido. Y sorprendió armando una línea de tres centrales, porque lo retrocedió a Tchouaméni, entendiendo que esto era lo que mejor le funcionaba para un Barcelona que siempre hablábamos del triángulo que arma por el medio. Hoy con Lewandowski de centrodelantero, para mí tenía sentido y tuvo sentido, mientras físicamente estuvo bien Lewandowski, tenerlo en el campo porque te da lo que Ferran no te da, el trabajo de espalda, de recibir, de trabajar adentro del área, de luchar con los centrales. Entonces este era el duelo, sabiendo que el Barça siempre tiene a Rafinha en el carril interior, lo hablamos siempre, y a Fermín en el carril interior por derecha. Y entonces el Real Madrid, armando esta línea de tres, emparejó los tres duelos por el medio para que el Barça no tuviera superioridades en el toque por espacio en el centro. Y algo que habíamos hablado también, el Madrid no le tiene que dar los carriles interiores al Barcelona, lo tiene que obligar a que vaya por fuera. Hay un buen trabajo en ese primer tiempo para defender de Camavinga y de Bellingham, intercambiando mucho posiciones, pero básicamente los dos volantes de contención acá en esta zona de mitad de cancha. Y la sorpresa probablemente es tener a Rodrigo jugando por banda derecha, izquierda, retrocediendo por banda izquierda, para que el Madrid se quedara con dos jugadores para salir de contra, que eran Vini y García. El Barça a esto le ponía, como siempre, a Lamine Yamal acá para carreras. A Lamine Yamal le costó media hora entrar en el partido. En la primera media hora estuvo bastante controlado. Koundé llegaba, como siempre, hasta aquí. Y después lo teníamos a De Jong y a Pedri tratando de ser los que jugaban más sueltos por dentro. Eric García para tapar acá y Cubarsí el último hombre. Gran parte del primer tiempo se da en estas condiciones. El partido se juega en esa primera etapa, en una gran medida en estas condiciones. Y en estas condiciones había un buen punto, probablemente unos buenos 30 minutos, donde ambos estaban relativamente cómodos, porque en esa media hora ni el Barça arriesgó demasiado para marcar diferencia y el Real Madrid entendió que estaba muy cómodo porque no le estaban generando situaciones de peligro. No estaba sufriendo el Real Madrid en ese estilo de juego, en esa forma de juego. Entonces aguantaba, defendía bien, no le permitía al Barça generarle situaciones de gol y a partir de eso iba ganando confianza y estando muy seguro de que si tapaba por dentro, en ese momento automáticamente ganaba. ¿Cómo se desequilibra en este tipo de partidos? Está todo tan apretado. Bueno, hay que desarmar todo esto porque en esto que habíamos armado así no pasa absolutamente nada. Lo que pasa en una jugada es que se equivoca Rodrigo en una pelota acá en la mitad de la cancha y el equipo queda mal parado. Rafinha había tenido justo un minuto antes, lo agarra al Real Madrid saliendo totalmente abierto en esa situación y Rafinha termina definiendo para poner el 1-0. Básicamente un error de Rodrigo, el Barça intentaba buscar permanentemente la espalda de los defensores y a partir de ahí Rafinha ganándole la espalda a la defensa, pero porque Asensio estaba saliendo, porque el equipo ya estaba en posición de ataque y Rodrigo se equivoca en un lugar incómodo, acá tocando la mitad de la cancha hacia atrás, lo deja en una situación desfavorable y Rafinha pone el 1-0. Un 1-0 que llegaba después de la pausa de hidratación, es decir, hasta la pausa de hidratación, minuto 30, el juego era el que habíamos visto en la canchita. Controlado con el Barça teniendo la pelota, controlado con el Real Madrid defendiendo bastante bien.
Vienen los minutos finales. Vinicius y una genialidad para el 1-1. Decíamos, el Real Madrid depende de la genialidad, de la capacidad individual, de la pegada. Bueno, apareció una pelota larga para Vinicius, se lo comió a Koundé, el que le clavó un caño y lo pasó hacia adentro, se lo comió a Cubarsí, que venía retrocediendo mal. El Barça sucumbió ante la gran capacidad de Vinicius, pero no lo marcó bien y lo dejaron avanzar, y es responsabilidad de la fase defensiva. Y minuto 46, 47, ya todo el análisis que habíamos hecho de posesión, de posicionamiento, de todo eso queda en un segundo plano. El Real Madrid estaba en ese momento empatando el partido 1-1. No termina de pasar esa jugada y lo que hace defensivamente el Real Madrid es realmente muy pobre entre Tchouaméni y Hausen. ¿Cómo le permite, cómo se abren de tal manera que Lewandowski le recibe un buen pase de Pedri desde esta zona, pero con los dos defensores totalmente abiertos? Esto es en un planteamiento donde tenés tres centrales, donde tenés todo tan trabajado, más allá de que Pedri haya recibido muy solo acá la pelota, vos no podés tener a estos dos jugadores tan abiertos como para que el pase sea una genialidad, todo muy bonito. La pelota de Pedri va por dentro desde acá hasta acá, pero es que hay tanta liviandad en Hausen, en Tchouaméni para abrir ese espacio que terminan siendo víctimas del 2-1. Es verdad, y estoy de acuerdo con lo que me van a decir los hinchas del Barcelona, el árbitro tendría que haber terminado el partido. Sin embargo, decide dar unos minutos más, llega la jugada del tiro de esquina, Gonzalo mete un gol difícil de explicar, le pega con la zurda, desde el piso le pega con la derecha, travesaño, pica, palo, adentro. El Real Madrid se las ingenió para terminar 2-2 ese primer tiempo. Más allá que desde la expectativa de gol, desde el juego, desde las superioridades, el Barcelona había sido mejor. Si analizamos lo que es el Barça en ese primer tiempo, ahí vemos claramente algo que hablamos siempre. El triángulo por el medio. 16 Fermín, 11 Rafinha, los dos jugando carriles interiores. Esta es la posición promedio de los jugadores del Barça en el primer tiempo. Lewandowski de centrodelantero, Lamine Yamal, que si bien arranca desde la banda, tiene esa tendencia a ir hacia el medio, un poco más profundo Valdé. Esto es lo que tiene que ver con que decíamos no arriesga tanto en el primer tiempo. Sí, Valdé le da amplitud, pero no le da profundidad. Koundé no asume riesgos, entendiendo que había que estar preocupado por la posibilidad de contragolpe del Real Madrid que te esperaba con Vinicius y con Gonzalo para contragolpearte. Entonces el Barça tenía la pelota, tenía esta posición promedio, De Jong siempre unos pasitos más atrás de Pedri un poco más suelto que De Jong. En algún momento sobre la parte final intercambiaron muchas posiciones y ahí fue donde el Barcelona empezó a encontrar ciertos espacios, pero claramente no tuvo profundidad. Enfrente del Real Madrid en ese primer tiempo, miren la posición de Tchouaméni. Es por mucho el jugador más retrasado que tiene el Real Madrid en los primeros 45 minutos. Con un Asensio que en posesión y saliendo jugaba al lateral derecho, el 17, con un Valverde que cuando podía salir jugaba más adelantado. El tema con Valverde, que aparece tan adelantado, es que en realidad toca muy poco la pelota. Entonces, cuando la toca saliendo. Pero retrocedía como un carrilero por derecha para armar una línea de 5. Y ahí lo vemos clarísimamente. Hausen el 24, central por izquierda, muy pendiente de los avances de Lamine Yamal, por eso muy inclinado hacia la izquierda. Ahí lo vemos a Camavinga también mucho más hacia la izquierda que Bellingham, porque había que tener cuidado por esa banda, porque ahí te aparecía Lamine Yamal. Y de hecho, los primeros 30, 35 minutos, Lamine Yamal está controlado en el partido. Incluso hay un par de situaciones en las cuales Lamine Yamal, lejos de hacer lo que hace siempre, de tener la pelota y tratar de encararte y gambetearte, sacó pases de primera, algo bastante raro en Lamine Yamal. Así como está el número 14 cerca de su área, el número 7 está cerca de la otra. Es decir, Tchouaméni retrocediendo para armar la línea de tres centrales, Vinicius el hombre más adelantado para intentar la contra arrancando desde el medio y hacia la banda izquierda. Así transcurría el primer tiempo y la posición en el campo de uno y otro. Después vinieron los cambios y en los cambios vino la generación, la gestación de partido de uno y otro técnico para tratar de marcar diferencia. Minuto 66, voy a ir siguiendo los cambios en orden cronológico. Minuto 66, el partido estaba 2-2. Había sido mejor en ese arranque de la segunda parte, en esos 15, 20 minutos, había sido claramente mejor el Real Madrid, que lo apretaba, que lo apuraba. Entonces ahí decide hacer dos cambios el Barcelona. Lo saca Fermín y lo mete a Dani Olmo, posición por posición, y lo mete a Ferran Torres por Lewandowski.
En ese momento el cambio tiene sentido por dos motivos. Primero, porque en ese momento del partido el Real Madrid estaba adelantado. El partido se jugaba mucho en campo del Barcelona. El Barcelona había jugado buena parte del segundo tiempo retrocediendo a marcar, tratando de tener la pelota, pero sin poder. Entonces, en eso el Barça estaba jugando un segundo tiempo donde el Madrid le había crecido y le había llegado y le había generado más de un susto y estaba siendo peligroso el Real Madrid en esa segunda etapa. Estaba siendo mejor, estaba siendo más intenso y estaba siendo un equipo más adelantado. ¿Qué lograba el Real Madrid el Barcelona con los cambios arrancando el segundo tiempo? Bueno, que Dani Olmo te diera un poquito más de posesión y que Ferran te aprovechara todo esto que hay acá, que no lo tenía en el primer tiempo. Habíamos dicho, Lewandowski es un jugador para recibir de espalda, para tener la pelota, para estar adentro del área donde no hay espacio. Bueno, Lewandowski cuando ya no había que recibir adentro del área porque el equipo estaba sufriendo en su propia área, le dio espacio a Ferran para que Ferran, primero, ayudara en la marca, segundo, pudiera salir y pudiera correr mucho más porque tenía espacio como para poder correr y para intentar alguna contra. Viene la respuesta del Real Madrid, 2 minutos después sorprende, lo saca a Valverde y lo mete a Arda Güler. ¿Qué número tiene Güler? Ya me olvidé y no lo tengo. A ver, Arda Güler tiene, vamos a ponerle Arda Güler acá. Arda Güler pasa a jugar por la banda derecha, donde estaba, creo que es el 16 o me equivoco, no importa, donde estaba jugando Valverde. De hecho, va a jugar prácticamente al mismo puesto arrancando por la banda y cuando había que retroceder, incluso también hacía trabajo por banda, pero trataba de darle a partir de la entrada de Güler, uno, más posesión y dos, desde acá, un pase interior, un pase de zurda que no encontró, porque ahí vino el momento del Barcelona. Ahí ya con los cambios el Barcelona encontró de nuevo el partido. Una buena pared de Dani Olmo con Ferran termina en los pies de Rafinha y obviamente hay suerte en la definición porque la pelota en el remate resbalándose de Rafinha le pega a Asensio para descolocar a Courtois y poner el partido 3-2. Ya, pum, desesperación, tiene que salir con todo el Real Madrid, lo saca García, lo mete Mbappé para jugar la parte final. Mbappé fuera de ritmo, pero muy activo, buscando para recuperar, para marcar. Lo saca Hausen, que no daba más, probablemente lesionado. Lo mete a Lava. Lava no jugaba hace meses un partido de fútbol, pero es que no tiene más el Real Madrid y lo tenía que meter a Lava. Eso era en el minuto 76. El Madrid empieza a dominar de nuevo, a inclinar la cancha. Entonces hay que meter pierna fresca. Lo saca Camavinga, lo mete a Ceballos. Ceballos tuvo un par de conducciones hacia adelante que fueron buenas, con un par de pases entre líneas que le dieron profundidad. Y lo saca Vinicius, ya muerto, y lo mete a Mastantuono a jugar en la banda derecha. Esta fue la alineación final, si se quiere, del Real Madrid, en la cual termina yendo a buscar el partido ya con desesperación y con un par de situaciones generadas que han sido realmente muy buenas. Minuto 83, reacciona el Barça también. Cansado Eric García, lo saca, entra Gerard Martín a jugar de central por izquierda, lo saca a Rafinha y lo mete a Rashford. Con Rashford iba a tener principalmente la posibilidad de contragolpear en espacio y después sobre el cierre lo saca Lamine Yamal y lo mete a Araujo. Y ahí arma una línea de 5 donde defiende a más no poder e incluso termina con Rashford jugando a la derecha para meter hacia el medio a Koundé, a Cubarsí, Araujo, Gerard Martín por la izquierda, Valdé más adelantado. Es decir, termina el Barcelona jugando con un susto. Esa parte final increíble. Le costó mucho al Barça el cierre del partido porque lo terminó defendiendo con mucho miedo, con mucho susto. Es decir, es verdad que desde acá Rashford tiene una buena salida y termina generando un mano a mano acá, que con todo el tiempo del mundo termina definiendo cruzado y de forma errónea. Y los últimos minutos son, repito, para sufrir del Barça, no lo juega bien, no lo maneja bien, físicamente está muerto, Pedri termina el partido rengueando, las pelotas en el área se las gana el Real Madrid, es un milagro que el Real Madrid no le haya empatado al Barça en el minuto final, por la de Carreras, por la de Asensio. Sí, el hincha del Barça dirá que tuvo la de Rashford, es verdad, pero el Real Madrid generó en ese momento las posibilidades como para poder ganarle el partido al Barcelona. Así fue el partido. Si lo analizamos por partes, primer tiempo, 30 minutos donde el Madrid, su defensa de 5, le dieron la pelota al Barcelona que no fue capaz de generar peligro. Pausa de hidratación. El Barça vuelve mejor, le encuentra 2 veces la espalda. La primera mano a mano de Rafinha que define mal. La segunda el 1-0. Se enloquece el partido. Individual, Vinicius. Genial, 1-1. Aparece rápido el Barça ante una
distracción gigantesca de la defensa del Real Madrid que se abre para que Lewandowski entre. Tiempo extra, ya tendría que haber terminado el primer tiempo. Gonzalo, milagroso, cayéndose, le pega travesaño palo, 2-2. Segundo tiempo, cambia por completo el partido. 15-20 minutos donde el Madrid sorprende a todos, se para en campo rival, se adueña de la pelota, de las situaciones, no pega. El Barça empieza a hacer cambios, recupera la pelota. Buena construcción, buena pared entre los dos hombres que habían entrado, Olmo y Ferran. Definición de Rafinha, con suerte, se desvía, gol. Aguanta un rato más teniendo la pelota y después sobre el cierre el Madrid a todo o nada. Es difícil analizar cuestiones de los merecimientos. Hoy el Barça es mejor equipo. Y el premio se lo lleva el que es el mejor equipo y el que tiene la idea más clara de cómo jugar al fútbol. El Madrid tuvo muy claro cuál era la idea para adaptarse al Barça y le funcionó por buena parte del partido. Esa línea de tres en el fondo, esa capacidad para reducir espacios, para no darle carriles interiores y esperar a la genialidad o a la contra. Pero el equipo que fue capaz de proponer e imponer su idea por mayor cantidad de tiempo en el partido fue el Barcelona, aunque le faltó arriesgar un poquito más en el primer tiempo. Es verdad que en el segundo tiempo el Madrid muestra valentía, una valentía que sorprende a todo el mundo, pero esas cuestiones son las que tiene que mejorar el Madrid. El Madrid tiene sus grandes momentos dentro del partido a partir de acciones individuales brillantes, porque tiene jugadores brillantes, o de momentos emotivos. Cuando arranca el segundo tiempo y va y desde la energía va y pelea y adelanta el equipo y va todo nada, va desde el corazón, va desde la entrega física, pero le cuesta sostener el control por la posesión en sí mismo, sino que lo hace a partir de doblegar la energía del equipo rival. Y eso le dura 15-20, hasta que el Barça la recupera. Y después, obviamente, el cierre, donde termina apretando, porque al final de cuentas es una final y te la tenés que jugar a todo o nada. Los clásicos no decepcionan nunca. Pueden pasar en Liga, en Champions, en Copa del Rey, en Supercopa, en la cancha del Barcelona, en la cancha del Real Madrid, en Arabia, en Kuala Lumpur o donde quieran jugar. Los clásicos no decepcionan nunca. Otro clásico, emotivo, tremendo, dramático, con hasta el final esa sensación de que todo podía cambiar y al final de cuentas el Barça es campeón de la Supercopa. Vamos a ver ahora las medidas con Xabi Alonso. Hay formas. Y yo creo que hoy el equipo le respondió. Para mí Xabi Alonso se tiene que quedar como entrenador del Real Madrid. Y hay que darle tiempo y hay que darle oportunidad de seguir trabajando y hay que darle oportunidad de seguir creyendo. Hoy, en una diferencia, llegaban con una diferencia muy grande de fútbol de uno a otro. Barcelona llegaba muchísimo mejor que el Real Madrid futbolísticamente este partido. Y en ese contexto, el Madrid hasta el último segundo lo tuvo peleando y tuvo situaciones como para poder llevarlo a tiempo extra. Yo creo que Xabi Alonso tiene que quedarse en el Real Madrid. No creo en soluciones mágicas, no creo que un cambio de técnico ahora sin tiempo para trabajar le arregle la temporada al Real Madrid. Creo que lo más lógico es, viendo el compromiso que mostraron los jugadores hoy, la flexibilidad que tienen para adaptarse tácticamente a los momentos que va planteando Xabi Alonso, creo que deberían ser una base para que el Madrid empiece a construir y a creer. Pero ya sabemos que el Madrid es una máquina de presión y perder una final y contra el Barça siempre tiene que ser doloroso. Seguramente mañana y más tranquilo y leyendo reacciones hablaremos más. Pero este es el primer análisis en caliente de Barcelona, campeón de la Supercopa.